Hola, me llamo Luciano Sánchez, soy artista plástico, vivo y trabajo en Granada y presente en Art Space Madrid la exposición Soul Select. Vengo con una selección de obras de mis últimos años, las hay más actuales, hay algunas 2-3 años atrás, donde se encuentran series que son sobre el circo, sobre personajes en un espacio urbano y todas construidas en ese punto intermedio donde está mi obra, que digamos que es un punto intermedio entre el lowbrow y el post-surrealismo. Entonces a mí me gusta llamarla pop-surrealismo urbano, digamos que tiene del lowbrow la parte crítica, tiene esa herencia de la parte crítica, la parte de iconografía del motor, la parte del rock, del surf, del skate, y del post-surrealismo pues tiene esa parte más surrealista de personajes descontextualizados, ¿no? Pero siempre, como ya comento, en un espacio urbano. Esto no va a ocurrir como en el post-surrealismo, que son digamos espacios más oníricos, sino que nuestros personajes los vamos a ver conviviendo en espacios urbanos y la acción se desarrolla siempre en esos espacios donde se pueden ver grafitis, se pueden ver edificios y todo lo que trae a día de hoy esos núcleos urbanos como contaminación, suciedad, en fin, un poco a modo de esa crítica o de ese modo donde se vive hoy en día, ¿no? Bueno, mi obra nunca fue la idea principal, hacer una crítica política, lo que pasa que sí que es verdad que cualquier artista que trabaje hoy en día sobre un tema, es raro que no acabe de forma intuitiva nutriéndose de cosas actuales, ¿no? Al fin y al cabo somos testigos de nuestro tiempo y cosas como noticias o tal, todo afecta siempre, ¿no? Todo te va empapando y en la obra al final se transmite pues de alguna manera. Nunca fue mi idea, pero ya te digo, finalmente se puede reconocer en la obra parte de cosas que preocupan mucho en la actualidad. Para mí, utilizar el recurso de personajes infantiles en la mayoría de los casos es una forma de convertir la obra que sea para todos y que todos nos reconozcamos en ella. No hacer un personaje en concreto, sino uno donde todos nos veamos reflejados. Es muy importante para mí también que el espectador conecte con la obra a través de ese personaje. Esos personajes además que aparecen en mi obra, los vemos descontextualizados, los vemos que son personajes, los reconocemos en su forma, pero nos inquieta, vemos que algo le pasa al personaje, no está como lo conocemos realmente, ¿no? Vemos un personaje que están tristes, están preocupados, están enfadados, inquietos, algo ocurre, ¿no? El hecho de tener estos personajes nos hacen primero conectar con la obra y luego de alguna manera dejarnos con esa duda, ¿no? Estar viendo que ocurre algo, qué está pasando ahí, de qué escapan, ¿no? ¿Por qué sufren, ¿no? Entonces, sí que para mí es importante, pues ya te digo, ese primer enganchón que sufre el espectador cuando ve la obra. Me interesa que focalice, que se quede en el cuadro y que lea de alguna manera lo que está pasando. Y ese recurso de personaje infantil me hace que conecte rápido, el espectador se atrape. Claramente una herencia de lo que es el lowbrow. El lowbrow americano venía principalmente de la calle y específicamente dentro del lowbrow yo cojo la parte que corresponde a la custom culture, que es la temática del motor. Esa temática del motor lleva mucho de tatuajes, lleva mucho de rock, lleva mucho de la cultura digit, hazlo tú mismo, que es la cultura americana de modificar vehículos, transformarlos y dejar tu impronta en ellos. Entonces para mí sí que es algo muy personal que esto aparezca, porque sí que también nos da una idea del carácter de los personajes y de su forma de entender la vida, ¿no? Aparte de estar en el entorno urbano, nos dice que participan de él enteramente, ¿no? Ya te digo, asociándolos culturalmente a grupos de música, se pueden reconocer también en la obra, tatuajes y todo lo que conlleva lo que es el mundo urbano. Entonces, para mí es importante que eso aparezca como parte de un todo que aparece en la obra. En mi obra principalmente, digamos que es un tándem, ¿no? Hay una idea que quiero contar, aparece un concepto primero, pero luego también hay mucho dependiendo de si la obra es más grande o más pequeña, entran otros factores en juego. La obra es más grande es donde ocurre una acción, hay una parte más compositiva donde se desarrolla una acción y hay elementos. Siempre está esa parte del concepto, pero digamos que es un tándem, es mitad-mitad, ¿vale? No puede funcionar uno sin el otro. Digo, es importante la composición, importante el concepto y los dos tienen que ir de la mano para que haya un resultado final que sea una obra completa. Sí, efectivamente, con el paso del tiempo, yo creo que en esta sociedad que vivimos sí que es cierto que todos esos personajes con los que hemos crecido hace unos años y esos personajes que tenemos en esa memoria colectiva, que eran de una manera, convivían de una manera en nuestra infancia, quizá que ahora al echar la vista atrás, que vemos que no cuadran nada con la infancia que hay hoy o no cuadran nada con la vida que tenemos hoy. Entonces sí, quizá una manera de revisión que hay que hacer, y porque ya te digo, están, si cualquiera que ponga la tele hoy en día y pongas unos dibujos animados de
hace 30 años están totalmente fuera de lugar y están fuera de sitio, ¿no? Es más, tú se lo pones a un niño de ahora de 10 años, 5 años y es que ni siquiera lo entiende, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que eso sí que hay una revisión importante, ¿no? Claro, para mí, ya te digo, esos personajes que a priori deberían de ser, darnos tranquilidad y darnos seguridad, incluso algunos son cómicos, ¿no? Podemos encontrar personajes, bueno, muy reconocibles, Mickey Mouse o Snoopy o el monstruo de las galletas, que a priori son personajes alegres o son personajes que a priori te tienen que tranquilizar cuando los ves, ¿no? O de una manera, pues aquí vemos que ocurre algo y están sufriendo, algo ocurre en la imagen que los vemos que no están tranquilos, ¿no? Normalmente, además, los personajes que encontramos en mi obra, en la mayoría de los casos nos miran al espectador, nos miran de una manera que nos desafían la mirada, nos miran, como podemos ver en la obra que tenemos de Mickey Mouse, esa mirada nos está mirando y nos transmite pena, nos pide ayuda, es algo ahí que nos provoca al espectador esa ansiedad, ¿no? Es muy importante la psicología del personaje en mi obra porque es como un nexo de comunicación con el espectador. Necesitamos que el espectador lea y se pare delante de la obra. Es quizá algo que desde primera hora siempre busqué porque sí que es verdad que la gente hoy en día se vive muy rápido, la gente va a museos, va a galerías y pasean, o te encuentras gente que va a las ferias de arte y pasean pero no ven, o sea, no se paran delante de la obra y no le sacan las migajas, ¿no? Entonces mi idea era que el espectador se pare y que enganche ahí con la obra. Entonces por eso esos personajes te miran y te transmiten esa inquietud que tienen, ¿no? Yo creo que busca intensificar la verdad. Sí que es cierto que los personajes al final, con esto que ocurre dentro de la obra, con esta inquietud que se transmite, sí que se busca quizá conmover un poco al espectador y despertarlo y decir algo está pasando, ¿no? Algo está pasando, ¿no? Los personajes que aparecen en los cuadros ya no están tranquilos, no están bien. Está claro que hoy en día pasa algo, ¿no? Quizá nos llaman un poco a reflexionar sobre la vida de hoy en día, ¿no? O esa pérdida de inocencia en esos personajes que hace años o eran unos personajes tranquilos, felices. Pues sí que hay un final como llamada de atención, ¿no? Como que, oye, algo está pasando. Eso que conmueva un poco al espectador y lo haga saltar, ¿no? Y dudar y plantearse, ¿no? Reflexionar sobre muchas cosas. Bueno, creo que conectan todas muy bien. Aparte todas dejan ese pozo, ¿no? Como bien dice el texto de la exposición y dejan esa inquietud también, dejan también esa parte como más del día de hoy, de lo que está pasando el día de hoy. Todas mantienen esa tensión también un poquito, esa crítica, y creo que conviven todas muy bien y casan muy bien. O sea, yo veo una exposición que está muy bien, con mucha coherencia y un buen hilo conductor, muy interesante. Bueno, digamos que mi obra, por lo menos lo que yo busco, es que haya de las dos. Lógicamente hay, como hemos comentado antes, esa inquietud, esa tensión, los personajes, está ocurriendo algo, te inquieta, te lleva a mirar la obra, te lleva a intentar resolver algo que aparece en la obra, ¿no? Esa inquietud que hay en los personajes te llevan a descifrar algo. A mí me gusta también verlo como a modo de lectura, ¿no? El poderte acercar a una obra, ir viendo detalles, ir conduciendo, buscando con la mirada, resolver como si fuera pues una especie de jeroglífico, ¿no? Mi obra puede encontrar muchos detalles, muchas palabras a través de graffiti, a través de marcas que hay en los vehículos, tatuajes de los personajes, van conectando unas con otras, buscando esa tensión o que se provoque eso y que de alguna manera vaya resolviendo, ¿no? Y buscándole como una lectura final a un libro, ¿no? Llegando hasta la página final, ¿no? Y desarrollando la acción y a modo de lectura que se vaya desarrollando todo y terminándolo, ¿no? Con un fin. Bueno, quizá, hombre, a mí me gustaría pensar que cuando se ve una obra mía, que primero te capte de alguna manera, primero que capte tu atención, que no pases de largo y que mires bien y que desligues todo eso, esa lectura que hay. Como lectura final, sí me gustaría que te llevaras, pues bueno, esa inquietud que se muestra de que algo como personajes o las acciones que pasan en este tiempo de hoy, pues este tiempo de hoy que se vive tan rápido, se vive
de otra manera, ¿no? Pues que te lleves esa idea de que algo ha cambiado, algo está cambiando en el mundo, ¿no? Ya todo es muy rápido, ya no se vive como antes, no hay esa tranquilidad, no hay tanto esa inquietud, eso quede reflejado de alguna manera, ¿no? Reconoces los personajes, te divierte verlos, muchas veces, bueno, en las exposiciones se ve cuando hay niños o gente que ahora de mi edad y ha crecido con esos personajes, rápidamente los reconoce y los ve, pero sí que cuando se retira de los cuadros quizás se lleva eso de decir, ostras, ha pasado algo, ¿no? No es lo mismo que yo recordaba, ¿no? Los personajes tienen otra vivencia, han pasado años y quizás pues la vida lo ha curtido, lo ha llevado por otros caminos y bueno, se encuentran de otra manera, ¿no? No es el mismo personaje que yo vi de niño como tampoco tú eres la misma persona con el paso de los años, ¿no? Sí me gustaría que se llevaran o que sintieran eso, ¿no? Ese cambio que hay. Bueno, pues esto ha sido un poco lo que soy yo, lo que es mi obra. Os invito a todos los que estáis cerca o bueno, fuera, ¿no? Muchas veces se viene a Madrid a muchas actividades, pues os invito a que vengáis aquí tenéis arte de actualidad y arte con el que te va a llevar, bueno, te va a llevar una vivencia increíble, así que hay una selección muy grande de artistas, muy buena calidad, así que venir, pasaros por Space y disfrutar de ella. Hasta el 25 de abril estaremos por aquí. Gracias y hasta pronto.